Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de un tema súper interesante que son los trastornos de personalidad. Y para aprenderlo, por regla general, uno usa como ejemplo a algunos conocidos, a algunos familiares, dado que es algo bastante frecuente. Un 10% de las personas tiene algún trastorno de personalidad aproximadamente, pero lo más importante, todas las personas tenemos algunos rasgos característicos o que se parecen hasta cierto punto a alguno de los trastornos en particular sin tener un trastorno. Pero empecemos con el concepto de personalidad. ¿Qué es esto? Y es la forma de ser de una persona. ¿A qué me refiero con esto? Con el conjunto de rasgos y características que hacen que esta persona sea de determinada manera y que la diferencia de los demás es aquello que se forma durante la niñez y la adolescencia y que finalmente hacen que una persona adulta ya adquiera ciertas formas de relacionarse con los demás y de relacionarse consigo mismo también. Ahora, ¿qué es un trastorno de personalidad? Es una personalidad que es poco común, o sea, que es infrecuente y que además se considera patológica en el sentido en que no logra buenas relaciones interpersonales, sino que por el contrario tiene malas relaciones interpersonales. Ahora, una característica bastante importante de los trastornos de personalidad, que es común a todas ellas, es que son egosintónicos, o sea que no se identifican a sí mismos como el problema de estas malas relaciones interpersonales, sino que apuntan a las demás personas. Los demás tienen la culpa, los demás son los que tienen el problema real, cuando en realidad son ellos que tienen una personalidad o que es difícil o que tiene algunas conductas desadaptativas en la forma de relacionarse que finalmente generan estos quiebres interpersonales. Vamos a ver la lista. En general hay varios nombres, hay algunos médicos o algunos grupos de científicos que añaden distintos nombres, pero vamos a ver los más frecuentes, los que se enseñan habitualmente, que son el trastorno de personalidad esquizoide, el paranoide, el limítrofe, el narcisista, el histriónico, el antisocial, el trastorno de personalidad evitativo, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo y finalmente el trastorno de personalidad dependiente. Y los vamos a ver uno por uno porque hay que saberlos todos, ¿ya? Ahora, en general se agrupan dentro de ciertas clasificaciones, dentro de los cuales el trastorno esquizoide y el paranoide de la personalidad entran dentro del clúster A o trastornos psicóticos de la personalidad, pero que quede bien claro, no están psicóticos, no tienen pérdida de juicio de realidad, pero tienen algunas características que hacen recordar a algunos de los trastornos psicóticos. Luego está el limítrofe narcisista, histriónico y antisocial, que son el clúster B, que son los llamados los trastornos de personalidad de tipo anímico, pero nuevamente no es que tengan ni depresión ni un trastorno bipolar, no es que tengan un trastorno del ánimo, sino que simplemente se los llama de esa forma, pero sí tienden a complicarse con trastornos del ánimo, en particular con depresión. Y finalmente está el trastorno evitativo, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo y el trastorno dependiente, que entran dentro del clúster C, que se consideran los trastornos ansiosos de la personalidad, que quede bien claro, tampoco son trastornos ansiosos, son trastornos de personalidad, aunque sí suelen tener como uno de los síntomas o características fundamentales esta tendencia a la ansiedad, al miedo, ¿cierto? Y se pueden complicar ya sea con trastornos ansiosos o con trastornos del ánimo también, ¿ya? O sea, que quede bien claro, se clasifican en clúster A, clúster B y clúster C, que se llaman psicóticos, anímicos y ansiosos, sin ser trastornos psicóticos, ni anímicos, ni ansiosos. Ahora, el diagnóstico de todas ellas es absolutamente clínico y el tratamiento de todos estos trastornos es la psicoterapia. En general no andan bien con los fármacos, sino que justamente hay que trabajar en que vayan ganando habilidades, en que vayan mejorando ciertas conductas, en que vayan moldeando su forma de ser, ya que el problema es justamente su forma de ser, en particular en cómo se relacionan con los demás. Tienen mal pronóstico algunas de ellas, en particular el trastorno esquizoide, que de ahí vamos a ver que es bastante indiferente y no le interesan las relaciones interpersonales, así que obviamente no hay una motivación importante a cambiar. El trastorno paranoide de la personalidad, porque desconfía de los demás, es muy como desconfiado del mundo y también del médico, obviamente, o de quien sea que lo vaya a intervenir, así que es muy reticente al cambio. Y también el trastorno de personalidad antisocial, que son estas personas con bastante poca empatía, con una tendencia a cometer delitos o a pasar por sobre los demás de una manera bastante ilegal o antiética, lo cual hace que nuevamente no tengan este interés en satisfacer las normas sociales y si bien pueden responder todos ellos, en este caso es un poco más difícil conseguirlo. Así que en general van a un tratamiento que sea más intensivo y que si es que no se logra, muchas veces no es posible sacarlos ni hacerlos totalmente funcionales. Pero uno nunca pierde la esperanza.
de todas formas. Empecemos viendo los del clúster A. El primero de ellos es el trastorno esquizoide de la personalidad, que se caracteriza por ser alguien bastante indiferente, frío y plano en las relaciones interpersonales. De hecho, se suele resumir en que es una persona bastante ermitaña. Se caracteriza por no tener ni amigos ni pareja, pero no porque lo rechacen, sino que simplemente a él no le interesa, no las busca, tampoco le importan las críticas y los halagos, y si bien el que a uno no le importe lo que los demás opinen, eso en mi opinión es algo bueno, en este caso lo aleja de las relaciones interpersonales, y el no tener buenas relaciones, eso es algo que no es tan bueno. Aparte de esto de acá, suele no desear ni disfrutar de las relaciones como interpersonales en general, y eso incluye a su familia. De hecho, quien suele presionarlo para que consulte suele ser la misma familia, dado que ellos dicen, él tiene algún problema, algo le pasa, nos gustaría que fuera una persona más abierta, que se relacione más con las personas, pero a él no le interesa. Y respecto a las críticas y a los halagos, ejemplo, como no se junta con otras personas, pueden como tender a rechazarlo o a encontrarlo raro o algo así, y a él le da exactamente lo mismo. Y nuevamente, si alguien se le acerca y le dice, oye, me encantó conocerte, eres una persona súper interesante, súper inteligente, y estaba viendo todas estas cosas buenas que antes no había tenido la oportunidad de ver, también le da lo mismo. Así que por lo mismo tiene mal pronóstico en general, porque justamente no disfruta ni le interesan las relaciones interpersonales. El siguiente es el trastorno paranoide de la personalidad, que no hay que confundirlo con los delirios paranoides, ni con la esquizofrenia paranoide, ni con el trastorno delirante crónico de tipo paranoide. En este caso es un modo de ser, un trastorno de personalidad que se caracteriza fundamentalmente por ser muy desconfiado, celoso y rencoroso. Esas son, como en resumen, sus tres características. Desconfía de la pareja en el tema de la fidelidad, por ejemplo, desconfía de los amigos y jamás les va a contar un secreto o alguna cosa así, o algo que eventualmente puedan usar en su contra, y desconfía del mundo en general. Pero que quede bien claro, no está psicótico, no tiene un delirio de persecución, sino que simplemente es alguien per se desconfiado. Segundo lugar, es muy frecuente que perciba significados ocultos en comentarios o en actitudes de los demás, que hace que se meta en problemas. Y va y alguien lo mira entre comillas feo, según lo que él piensa, y ya se siente ofendido. ¿Qué significa esa mirada? Y le dicen, oye, pero tranquilícese. Y le molesta, ¿qué me está diciendo que yo soy una persona descontrolada, que se ha imaginado? Respete. Y finalmente entra en esta dinámica de enojarse porque se sintió atacado cuando nadie estaba realmente atacando. Se siente atacado fácil, entra en peleas. Es frecuente que casi todos los trastornos de personalidad entren en peleas, no todos, ejemplo el esquizoide no, pero en el caso del paranoide sí, y otros también. Así que el que entre en peleas o no me diferencia al menos un clúster de personalidad del otro, porque en este caso el clúster A entra en peleas también. Y finalmente está con esta idea de me van a traicionar en general, ¿ya? Pero que quede claro, no está psicótico, y hago harto hincapié en esto porque la gente confunde el trastorno de personalidad paranoide con los delirios paranoides, cuando en el caso del delirio sí está totalmente psicótico, sí está con una alteración de juicio de realidad. En cambio, el trastorno de personalidad es simplemente alguien como muy desconfiado, pero dentro de las posibilidades de la realidad. Ahora, en el caso del trastorno de personalidad esquizotípico, que no lo habíamos mencionado antes, es el antiguo trastorno de personalidad esquizotípico, que actualmente se considera una forma de esquizofrenia, y se caracterizaba por ser una persona bastante excéntrica, bastante rara, que venía con estas ideas de referencia, que es esa idea de que algo que ocurre en el exterior se relaciona de alguna manera conmigo. Ejemplo, yo veo que el clima tuvo algún cambio, y yo sé que eso es porque yo pensé o dije algo, o porque me están dando alguna señal, o porque está pasando alguna cosa de ese tipo, o el terremoto que ocurrió es un mensaje para mí, o lo que está pasando en el mundo es responsabilidad mía, o un mensaje para mí de alguna forma. Ahora, que tenga esa idea nomás como imagínate que esto puede ser, eso es algo no psicótico, pero desde el momento en que esto ya se hace muy intenso, se transforma en un delirio de referencia, que es la seguridad absoluta de que algo que no está relacionado conmigo sí lo está. Era muy frecuente que tuvieran creencias, lenguaje y un comportamiento que era considerado como excéntrico o raro por los demás, y también tenía algunas actitudes algo paranoides, lo cual hacía que fuera una persona desconfiada y sin amigos. Y que quede bien claro, actualmente se considera una forma de esquizofrenia, y lo cual ha hecho que haya salido de la clasificación o de los manuales de psiquiatría actuales.
Vamos a ver ahora los del clúster B, que son bastante más frecuentes, son bastante más intensos y más difíciles a veces de manejar. Y empecemos por el trastorno antisocial de la personalidad, que de todos por regla general es el trastorno más grave respecto a que las relaciones que logra con los demás son muchas veces más difíciles, violentas o bien con algún otro problema grave. Se define como alguien que es malo, que es cruel, muchas veces delinque. De hecho, no todos los delincuentes tienen un trastorno de personalidad antisocial, pero un porcentaje no despreciable de ellos sí los tiene y le da un mal pronóstico respecto al riesgo de volver a delinquir. Incumple la ley, es deshonesto, mentiroso, intenta ganar un provecho inmediato y justamente no viene con las habilidades de pensar en el largo plazo y sabiendo que el mantener buenas relaciones interpersonales justamente es algo que lo beneficia a él también. Y eso es algo que aplica a la sociedad en general y de ahí viene el nombre de antisocial, que justamente no respeta los límites y la conveniencia de las buenas relaciones sociales y eso hace que caigan en este tipo de comportamiento. Suele ser una persona agresiva, bastante despreocupada por los demás, falto de empatía, muchas veces tampoco tiene remordimientos, de hecho hace algo malo y en el único momento en que se arrepiente es cuando finalmente recibe la sanción, ya sea porque va a la cárcel o porque le pasa alguna cosa mala como externa de ese tipo, más allá de que lo haga por haber hecho sufrir a la otra persona. Finalmente se define como alguien irresponsable y poco previsor, que justamente el lograr su satisfacción inmediata hace que pase por encima de los demás de maneras que transgreden bastante las normas sociales. Sea como sea, si bien tiene un mal pronóstico, por regla general, cuando han sido bien manejados, su conducta tiende a mejorar con el tiempo. A medida que van pasando los años, finalmente se logra adaptar, pero el que eso ocurra o no depende en gran medida de que esté bien intervenido por parte de un buen equipo de psiquiatras, un enfoque multidisciplinario y también de que se proteja a las personas a las cuales eventualmente le pueda hacer algún daño. O sea, aquí el enfoque es doble, es el de ver a las potenciales víctimas como de verlo a él para poder incentivarlo y mejorarlo y que desarrolle las habilidades. También está el trastorno de personalidad narcisista, que es una persona arrogante, que es envidiosa y que además jura que los demás lo envidian también. De hecho, la envidia va de ida y de vuelta, pero se resume fundamentalmente en esas dos características. Muchas veces tiene fantasías de éxito y de autograndiosidad, ya sea de sentirse muy exitoso ahora o de comentar que es muy exitoso ahora, como de el pensar que en el futuro lo va a hacer de alguna manera importante. No confundan esto con una manía en que la manía es una cosa aguda, en que en este momento está con estas fantasías de éxito, por ejemplo, porque anda con un pensamiento muy acelerado y muy positivo. En este caso, en cambio, es una forma de ser que es crónico y que desde su adolescencia, que ha ido como por este camino de sentirse autograndioso o exitoso o de que lo va a hacer en el futuro. Su característica más importante y que lo diferencia de alguien que simplemente tiene una autoestima alta pero que tiene una personalidad sana es que es personalmente explotador, en el sentido en que se aprovecha de los demás, pasa por encima de los demás, de verdad se siente superior a los demás al punto en que él cree que merece más cosas que los otros y por lo tanto les pone el pie encima en el trabajo, en la relación de pareja, en las relaciones familiares, etc. Es muy frecuente que sea muy pretencioso también. Y si bien se ve también en mujeres, es más frecuente en hombres, por si acaso. Exige admiración y de hecho el que no lo admiren lo frustra mucho, está exigiendo reconocimiento de manera constante y eso obviamente lo hace a él infeliz en la medida en que no lo reciba y además molesta a los demás en el sentido en que está presionando continuamente por eso y se siente además especial y único más allá de lo que nos enseñan a todos de que todos somos únicos y todas las personas somos diferentes y hasta cierto punto especial, él se cree especial, único, superior y digno de recibir más cosas que las que le corresponde por su situación y en relación a los demás en particular. Y finalmente también es muy frecuente que no tenga empatía, eso lo comparte con el antisocial, de hecho a veces vienen los dos trastornos juntos, el narcisista maligno que se llama, que es que viene con toda la clínica de un trastorno de personalidad antisocial y de un trastorno de personalidad narcisista, y además, como habíamos dicho, es muy frecuente que sea una persona muy envidiosa y que siente que los demás lo envidian. De hecho, el ejemplo más clásico es alguien que dice:
mi jefe me envidia, me tiene miedo, sabe que yo soy mucho más inteligente que él es una persona ridícula, estúpida, que no tiene ninguna forma de surgir, y le dio el cargo a mi compañero de trabajo, que es igual de inoperante y de incompetente que él, porque justamente me tiene miedo, me tiene envidia, y sabe que si yo tuviera el cargo, en ese caso, en poquito tiempo sacaría a mi jefe también, y yo ocuparía el cargo y yo sería el jefe, ¿ya? Y obviamente no es así. Aparte de eso está el trastorno de personalidad limítrofe, que es bastante difícil y muchas veces sí consultan, en el sentido en que las relaciones interpersonales que logra son muy inestables y a veces llegan a niveles o de violencia o de dificultades un poco mayores o un poco más evidentes que los otros. Suele ser una persona bastante agresiva, tanto con los demás como consigo mismo, impulsiva y además inestable desde el punto de vista emocional. De hecho, las características fundamentales son estas relaciones interpersonales muy intensas y muy inestables, en el sentido en que hace amistades bien profundas, bien intensas, con mucha amistad, y se pelean rápidamente y pasa de momentos de máxima valoración de la otra persona a rápidamente una tremenda devaluación y como de ser lo mejor que me ha pasado a ser lo peor que me ha pasado, y luego de eso a veces se arregla rápido también y luego vuelven a pelear, etcétera. Es muy frecuente que tengan esta lucha desesperada por el abandono, en el sentido en que a los trastornos de personalidad en general tiende la gente a abandonarlos, a aislarlos, a alejarlos, porque justamente tienen estas relaciones interpersonales como difíciles, y en este caso suele luchar desesperadamente en contra de esto, ¿sí? Insiste en mantener la relación de pareja o la relación de amistad que se está quebrando, eventualmente amenaza, eventualmente puede tener un intento suicida o alguna cosa de ese tipo también. Es muy frecuente que su identidad en sí sea inestable. De hecho, se habla de que tiene una personalidad escindida, que es como que estuviera dividida, en el sentido en que yo soy lo mejor y soy lo peor, y el mundo es lo mejor y es lo peor al mismo tiempo, y que pasa rápidamente de esta visión bien positiva a bien negativa, tanto de sí mismo como con los demás, y eso le da bastante inestabilidad a la forma en que se relaciona. Y también es muy frecuente que cae en ira descontrolada, dado que es una persona impulsiva, que justamente no controla bien sus impulsos, que incluye la autorregulación de los sentimientos como la ira. Y finalmente habíamos dicho que podía ser agresivo y podía ser autoagresivo. De hecho, el trastorno de personalidad limítrofe, que también se llama borderline por si acaso, es el que más se autoagrede, ejemplo con cortes o con intentos de suicidio o con un suicidio que finalmente se consuma, porque dado que son tan impulsivos, muchas veces no lo piensan tanto y terminan haciendo algo que efectivamente sí se traduce en un suicidio. Así que bastante cuidado en los casos más graves. Obviamente hay algunos pacientes que no son tan graves y que son perfectamente manejables, y de hecho actualmente y afortunadamente existen psicoterapias que han andado bastante bien con las personas límite, en particular cuando tienen una buena red de apoyo, que ayudan a que sepan manejar mejor su propia regulación, tanto de la impulsividad como de la agresividad y de ese tipo de cosas, y finalmente pueden lograr relaciones interpersonales bastante nutritivas en la medida en que se conozcan a sí mismos y la red de apoyo los conozca también. Finalmente, dentro del clúster B está el trastorno histriónico de la personalidad. Se resume en que es una persona que quiere ser el centro de atención. Es más frecuente en mujeres que en hombres, pero se ve en ambos sexos también. Es alguien que también suele tener emociones bastante cambiantes, al igual que el trastorno límite, ahí comparte un poco esto. En este caso son además muy exageradas. Ejemplo, exagera las amistades que tiene, así yo soy íntimo amigo de tal persona y la otra persona no lo considera un amigo tan cercano, etc. Se suele mencionar que es una persona seductora, bien preocupada por la apariencia, lo cual muchas veces es bien recibido por algunas personas, pero genera rechazo o algún tipo de problema con las demás personas o con los compañeros de trabajo, por ejemplo, etc. Se describe también como una persona bastante superficial, teatral, exagerada, etc. Y finalmente es muy influenciable por los demás. El hecho de querer ganar la atención de los demás muchas veces hace que vaya cambiando su conducta a cosas que de una u otra forma van a llamar la atención de las personas con las cuales se está juntando de manera específica en este momento.
Vamos ahora a los del clúster C, los del grupo de las personalidades ansiosas. Acá, recordemos, en primer lugar estaba el trastorno evitativo de la personalidad, que a grandes rasgos es una persona que se siente a sí misma como alguien inferior, lo contrario del narcisista, ¿cierto? Y además suele ser una persona bastante retraída, muy tímida, muy sola muchas veces también. En este caso, su principal síntoma es la ansiedad ante el rechazo. O sea, en este caso, reprime sus relaciones justamente porque cree que la otra persona la va a rechazar, porque lo considera inferior, justamente. A diferencia del trastorno esquizoide de la personalidad, que no tenía amigos porque no quería tenerlos y no tenía pareja porque no le interesaba, en este caso sí quiere tenerlas, pero muchas veces no logra las buenas relaciones interpersonales porque evita las relaciones por miedo al rechazo. ¿Ya? Se siente inepto, inferior, no interesante y muchas veces no se arriesga, evita el contacto con las otras personas justamente para evitar el rechazo. En este caso suele venir con un pronóstico bastante bueno cuando viene con un buen manejo de psicoterapia, de coaching, y cuando se da cuenta que todas las personas tienen las mismas ansiedades, los mismos miedos al rechazo, y que es igual de buena y de interesante que la otra persona que él mismo considera como alguien que no tiene ningún problema, suelen salir adelante. En este caso es algo en que la intervención en este trastorno de personalidad puede rendir bastantes frutos y ser bastante como enriquecedor para esta persona. Aparte está el trastorno de personalidad dependiente, que en este caso es alguien muy inseguro, realmente muy inseguro al punto que le cuesta tomar decisiones por sí mismo y que eso lo hace bastante dependiente de otras personas, lo cual por un lado hace que no se pueda desarrollar por sí misma y en otra parte hace que sobrecargue a las personas de las cuales depende, lo que de una u otra forma puede incentivar o al abandono o a la violencia o al rechazo. Necesita apoyo en la toma de decisiones, así, ejemplo, voy a dar un caso un poco extremo, pero es como, mira, mi pareja me pega, me insulta, ¿tú crees que debería terminar con ella? O sea, una pregunta que debería responderse a sí misma y que es una pregunta y un tema absolutamente personal y que bastante categórica la respuesta, ¿cierto? En que algo hay que hacer ahí al respecto, pero necesita el apoyo de otra persona para tomar ese tipo de decisiones. Delega muchas veces su vida a otros, de hecho, la necesidad de sentirse acompañado y apoyado hace que muchas veces no haga cosas que podría hacer por sí mismo con tal de sentir el apoyo de la otra persona. No expresa desacuerdo, así está escuchando algo que le dice la otra persona, oye, ¿cómo vas a terminar con él aunque te pegue si él siempre te ha querido, si tienes razón? ¿Me entiendes? Cuando es algo que obviamente debería expresar el desacuerdo, pero es justamente el miedo a que eso genere un rechazo y cierto grado de abandono por parte de la otra persona. Y muchas veces, de hecho, se tira como voluntario para hacer las cosas que los demás no quieren hacer. Ejemplo, nadie quiere lavar la loza, pero para caer bien, para seguir siendo aceptado, dice, no se preocupen, yo lavo la loza, no se preocupen, yo limpio el baño, no se preocupen, yo hago todas las cosas que los demás no quieren hacer. No porque lavar la loza sea algo malo o limpiar el baño tampoco, ¿ya? Pero en este caso que quede bien claro, no solamente que no expresa desacuerdo respecto a lo que la otra persona está haciendo, que eventualmente puede incluso estar aprovechándose de ella, sino que muchas veces voluntariamente deja que los demás se aprovechen de ella para mantener esta dependencia y esta relación hasta cierto punto vertical. Y otra cosa importante, también cuando termina una relación busca activamente otra. No es una persona que está dispuesta a quedarse sola y a valérselas por sí misma, sino que busca otra relación, lo cual muchas veces hace que caiga en una relación que puede ser tóxica porque no elige bien, sino que elige lo que esté más cerca. Como cosa importante, fíjense, se parece en eso un poco al trastorno de personalidad limítrofe, en el sentido en que ambos se sienten muy mal con el abandono, pero la diferencia es que el limítrofe va a luchar desesperadamente por recuperar esa misma relación, el dependiente eventualmente busca una relación diferente o la misma también, pero no con esa lucha como con rabia y con agresividad y con furia y con inestabilidad de la persona limítrofe, sino que como esa forma de te necesito, estoy dispuesto a hacer todo lo que tú quieras, que es lo característico de la persona dependiente. Finalmente está el trastorno de personalidad TOC o el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que acuérdense que no hay que confundirlo con el trastorno obsesivo-compulsivo dentro de los trastornos ansiosos, este es el de personalidad TOC.
y se caracteriza por ser una persona muy ordenada y muy detallista. Y uno dice, hasta ahí no hay ningún problema, ojalá todas las personas fueran ordenadas y detallistas, pero en este caso se va a un extremo que le genera problemas tanto a sí mismo como con las demás personas. Es una persona que habitualmente es muy organizado, suele caer en rituales, pero cuando lo sacamos del orden, lo sacamos de su rutina, muchas veces se angustia o se molesta. Es bastante dedicado al trabajo y a los estudios, lo cual nuevamente es algo bueno, pero puede dejar de lado lo demás y puede dejar de lado, ejemplo, a su familia o a sí mismo, por ejemplo, y no darse tiempo para disfrutar de la vida, para hacer deporte, para hacer las cosas que lo harían más feliz a él por el hecho de cumplir con las exigencias del trabajo. Es una persona muy detallista, pero acuérdense de esa frase, lo perfecto es enemigo de lo bueno, que porque el detalle me quede perfecto, finalmente el global me queda mal. Y porque entregar la introducción de mi informe que esté perfecta y que esté muy completa, no alcanzo a hacer el informe dentro de plazo. O por aprenderme de memoria lo que me entra en una de las materias de la prueba y por saberme eso bien, no alcanzo a estudiar bien para la prueba. Así que ya saben, los que están estudiando para el EUNACOM y que están atrasados porque están esperando a saberse todo perfecto, pues tienen que hacer un poquito de insight y estudiar más rápido y avanzar, porque en este caso lo importante para el EUNACOM al menos es terminar de estudiar toda la materia lo antes posible. Y finalmente suele ser una persona bastante obstinada, tienden a ser avaros o acumuladores, ¿cierto? El avaro es que le cuesta pagar dinero por cosas que cree que no lo vale, incluso puede llegar a el privarse de ciertas cosas por encontrarlo caro, incluso cuando tenía la plata para poder hacerlo. Acumulan cosas, ya sea que coleccionan cosas o que guardan cosas porque eventualmente les pueden servir y porque se sienten ansiosos de tirarlas a la basura. Suelen ser bastante inflexibles desde el punto de vista moral, que en este caso es todo lo contrario al antisocial que pasaba por arriba de las reglas morales. En este caso, en cambio, es no, la norma hay que respetarla, el que no lo respeta es un delincuente, el que no respeta estas cosas, las normas están hechas para respetarse y me da exactamente igual si son justas o injustas porque nosotros no estamos acá para andar juzgando si es que algo es justo o no. Lo cual, hasta cierto punto, tiene algún trasfondo real, pero en este caso lo lleva a tener algún problema con las demás personas porque a veces hay algunas normas que son muy estrictas y que no permiten como una convivencia y que eventualmente la sociedad la flexibiliza y en este caso no lo puede hacer. O más allá de eso puede venir con un juicio muy negativo en contra de la otra persona que vulneró esa norma y generarle una mala relación con esa persona en específico. Ahora, si bien no es lo mismo que el TOC, ya no es lo mismo que el trastorno obsesivo compulsivo, sí se asocian. De hecho, la mayoría de los TOC vienen de base en una personalidad de tipo TOC, pero vienen con algunas diferencias como igualmente, y vamos a mencionar aquí brevemente las diferencias. El trastorno de personalidad obsesivo compulsivo es una forma de ser muy ordenada, que sigue estos rituales y que es egosintónico, que acuérdense que era una de las características más importantes de los trastornos de personalidad. O sea, van y dicen, a mí me gusta mi casa impecable y limpia y todo limpio porque así debe ser. En cambio, el trastorno obsesivo compulsivo era egodistónico, en el sentido en que yo me lavo las manos compulsivamente todo el rato y me siento mal porque me arden las manos de tantas veces que me las he lavado el día de hoy y yo sé que tengo un problema. Ahí está un poco la diferencia, pero la diferencia más importante es el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo es una forma de ser de esta forma. En cambio, el TOC es una persona que tiene una obsesión, esta idea repetitiva que le causa angustia y que viene asociada a una compulsión que era esta conducta que disipaba la angustia. Vamos a ver unos casos clínicos y con esto queda todo más claro, recordando que no es necesario que cumpla con todas las características que hemos visto una persona para caer dentro del trastorno de personalidad, sino que basta con que tenga algunas de ellas más, lo que sí tiene que estar las malas relaciones interpersonales o la ausencia de relaciones interpersonales. Empecemos acá. El caso 1, hombre muy solitario y tímido, no tiene amigos excepto sus familiares. Aquí que tenga, aunque sea amigos a los familiares, ya hace que probablemente no sea esquizoide, sino que sea más un evitativo. Y su autoestima es muy baja, eso es lo característico del trastorno evitativo de la personalidad. Si se fijan, la timidez, sí es amigo de sus familiares, pero no se acerca a otras personas por este miedo al rechazo. El caso 2, hombre muy solitario, vive su vida tranquilo y no le interesa tener muchos amigos. Esto es más parecido a un trastorno esquizoide de la personalidad.
El caso 3, hombre muy vergonzoso, le aterra exponer en público. Esto no es ninguna de estas cosas, esto es una fobia social o un trastorno de ansiedad social, en que si se fijan es una persona que es muy pudorosa respecto al escrutinio público. Seguramente tiene amigos, tiene pareja, se lleva bien con las demás personas, por lo tanto no hay un trastorno de personalidad, pero lo que sí tiene es este miedo a hacer el ridículo frente a los demás. Así que no me confundan el trastorno evitativo de la personalidad con el trastorno de ansiedad social. El caso 4, mujer siente que está todo sucio y contaminado, se lava las manos muchas veces al día y limpia la casa con desinfectante a cada rato. Hasta ahí al menos hay que ver exactamente cómo está armado. Tal como está ahí, que siente que está todo sucio y contaminado y que se lave las manos muchas veces al día, suena más a un trastorno obsesivo compulsivo, probablemente con un trastorno de personalidad obsesiva compulsiva de base, pero nuevamente si me dice ahí que está muy disconforme con eso y que está angustiada con eso, uno dice es un TOC seguro. Si me dice que está absolutamente conforme de eso y que no entiende cómo las demás personas son tan sucias de no hacer lo mismo que hace ella, en ese caso sí sería un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. ¿Se entiende más o menos la diferencia? La 5, mujer le gusta que todo esté impecable, se molesta con los demás cuando desordenan o ensucian. En ese caso, si se fijan, es lo característico de un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Miren, ahí el caso 4 está un poco más al límite, pero como les decía antes, era un trastorno obsesivo-compulsivo lo más probable. ¿Por qué? Porque viene con la compulsión bien marcada, si se lava las manos muchas veces al día y aparte de eso viene con esta angustia de sentir que está todo sucio y contaminado y si me dicen a pesar de que ya lo limpió recién, más aún, ¿ya? Y en el caso 5 en cambio queda claro que es el trastorno de personalidad porque es egodistónico, se molesta con los demás cuando los demás ensucian. El caso 6, hombre asegura que su mujer lo engaña con el vecino. Como prueba hay marcas en la muralla que separa ambas casas por donde salta, ¿ya? O sea, dice el vecino salta por la pandereta a mi casa, ¿cierto? Y se acuesta con mi esposa. Y en ese caso uno dice está psicótico, porque si se fijan está seguro, lo asegura, ¿cierto? Y aparte de eso usa como una prueba, algo que no es una prueba de infidelidad, es una marca en la muralla que puede ser cualquier cosa. Así que en este caso lo que tiene es un trastorno delirante de tipo celópata, o sea, está con un trastorno delirante crónico, dependiendo del tiempo que lleve, de tipo celopatía. En cambio, el trastorno de personalidad paranoide, acuérdense, era alguien que venía con desconfianza y con celos de la otra persona, pero no venía con una alteración de juicio de realidad como sí ocurre en este caso. Vamos con el 7, hombre muy celoso, no le gusta que su mujer salga o use escote, ahí suena más a un trastorno de personalidad de tipo paranoide. Además se enoja fácilmente con los demás ya que se siente atacado fácilmente, eso era lo característico del trastorno de personalidad paranoide, que si se acuerdan venía con esto de percibir significados ocultos y de sentirse atacado fácil. En caso 8, paciente pelea con frecuencia con sus compañeros de trabajo a quienes califica como retrasados y envidiosos. Eso es absolutamente una persona narcisista así por definición. Las personas narcisistas no solamente pelean con los demás porque ellos tratan mal a los demás, sino que a veces porque se aprovechan, ejemplo, el típico como compañero de medicina que tenía que armar los turnos y se dejaba todos los fines de semana libres para él, en cambio le tiraba las vacaciones, la Navidad y todas las otras cosas a los compañeros. El caso 9, mujer es muy pasiva y le cuesta tomar decisiones, hasta ahí suena un trastorno dependiente de la personalidad, se separó de su pareja pero 2 semanas después tiene otra, ahí uno dice un clavo saca a otro clavo, ¿cierto? Eso habitualmente es un buen consejo, pero en este caso en particular si le cuesta tomar las decisiones hay que ver si es que no viene con un trastorno de personalidad dependiente, pero acuérdense que para que sea un trastorno de personalidad debe causarle algún problema a la persona, si es que está totalmente feliz con este tipo de cosas y anda todo bien, no hay un trastorno de personalidad. En cambio, si es que justamente su vida está restringida y depende mucho de los demás, ahí sí habría un trastorno dependiente. Que también suelen andar bastante bien con una buena psicoterapia, igual que los trastornos evitativos. Y por favor no se asusten, es absolutamente normal tener rasgos de personalidad de lo que hemos visto hasta ahora. Lo anormal es que tenga un trastorno de personalidad que, repito, lo que define y lo que caracteriza el trastorno de personalidad es llevarse mal con los demás, ¿ya? Y vienen con rasgos bien marcados. Alguien puede ser súper ordenado y metódico en sus cosas, pero anda todo esto de acá bien.
Pero aún así, si ustedes identifican que tienen algún rasgo de personalidad, nunca está mal hacerse un insight. Si ustedes se dan cuenta que en su círculo de personas hay personas con un trastorno de personalidad o con rasgos muy marcados, también es bueno trabajar en sí mismo e ir mejorando día a día, ¿ya? Así que espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos en los siguientes videos. Que estén bien.